importante como lo es la comunicación. En una visión general, en pleno siglo XXI, la sociedad considera que la comunicación es el puente más importante en relaciones interpersonales y en el desarrollo de la vida misma. Y es que todos aprendimos a comunicarnos desde nuestros primeros años de infancia, aún desconociendo la importancia de esto. Por eso, hoy nos acompaña una de nuestras invitadas que con gusto nos responderá esta incógnita. Buen día, Natalia, ¿cómo has estado? Qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bueno, para entrar más en confianza con el tema, quisiera saber qué es para ti la comunicación y además cuántos tipos de comunicación existen. Muy buenos días, Laura, un gusto saludarte el día de hoy. Bueno, mira, la comunicación es una acción indispensable y muy importante dentro del diario vivir de cualquier persona. Es algo que hacemos de manera seguido y no es más que el proceso mediante el cual vamos a transmitir un mensaje o una información de una persona a otra o dentro de un grupo de personas. Para que esto se dé de manera eficiente necesitamos que intervengan ciertos elementos, como son la intención, la codificación, que no es más que la preparación del mensaje, el receptor y la interpretación como paso final, que es entender dicho mensaje. Para responder tu segundo cuestionamiento, la comunicación sí se divide en dos, más específicamente comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella donde vamos a transmitir ese conocimiento o esa información sin necesidad de palabras ni sonidos. La comunicación verbal, por otra parte, también vamos a transmitir mensajes, pero aquí sí se utiliza lo que son los sonidos y las palabras. Cuando digo sonido me refiero a un suspiro, a un grito o a un aplauso. Esta comunicación se subdivide en dos, en la comunicación escrita y la comunicación oral. Hoy vamos a hablar de la comunicación oral, que no es más que la transmisión del mensaje, pero mediante el habla. Gracias, Natalia. Bueno, creo que quedó muy claro para nosotros el concepto de comunicación y sus tipos, pero quisiéramos saber cuál es la diferencia entre estos dos tipos y para esto tenemos a nuestra invitada Gabriela. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Qué agradable tenerte el día de hoy. Bueno, ya Natalia nos habló un poco sobre la comunicación y entendimos que es algo natural del ser humano, pero quisiera saber qué diferencias considera usted más importante entre la lengua oral y escrita. Buenos días, Laura. Si me preguntas acerca de las diferencias más significativas en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito, te diré que la primordial es que en el lenguaje escrito se cuenta con poco tiempo para pensar y crear ideas acertadas, lo que conlleva a que cuando se quiere expresar algo, pues esto se da de manera poco clara. Entonces, esto no se da en el lenguaje escrito, puesto que aquí sí se cuenta con un mayor tiempo para procesar y para formular estas ideas, lo que hace que lo que se quiere expresar pues sea de una forma más clara y concisa. Por otra parte, la espontaneidad en la lengua oral permite las constantes interrupciones, las reformulaciones y las aclaraciones inmediatas, lo cual para nada se da en el lenguaje escrito, puesto que acá una vez el mensaje es escrito y pues llevado al destinatario o entregado al destinatario ya no se puede pues cambiar ni alterar. Asimismo, cuando hablamos lo hacemos en un constante acompañamiento de mímicas, de gestos y de cambios en la entonación. Esto no se da en el lenguaje escrito, puesto que aquí solamente se cuenta con el medio de transmisión de signo, puntuación, de la utilización de las palabras y el signo gráfico. Entonces, si hablamos de la lingüística, encontramos que al hablar se rompe la sintaxis y la morfología y la semántica se dan en un mayor grado. Algo parecido ocurre cuando escribimos, solamente que la sintaxis no se rompe y la morfología y la semántica pues sí se dan en una mayor precisión. Gracias, Gabriela. Bueno, y ahora que ya tenemos más claridad sobre la comunicación, entremos en el tema relevante de hoy, que es la comunicación oral. Pero para profundizar en este tema debemos conocer qué personas intervienen en este tipo de comunicación. Y para esclarecer este asunto le damos la bienvenida a María. Buenos días, María, qué plácido tenerte el día de hoy. Bueno, para entender mejor sobre este tema queremos que nos digas cuáles son los elementos que intervienen en una comunicación oral. Hola Laura, buen día, contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, los elementos que intervienen en una comunicación oral son: emisor, es la persona o conjunto de personas que transmiten el mensaje. Receptor, es el destinatario del mensaje y quien debe interpretar el sentido de este. Mensaje, es el objeto de la comunicación, la información, opinión, datos o pensamientos. Canal, es el medio a través del cual se transmite la información. Código, son el conjunto o símbolos de signos utilizados para expresar el mensaje. Y contexto, es la situación real en la que se encuentra el emisor y el receptor en el momento de la comunicación y que permite comprender el significado del mensaje.
Bueno, ya hablamos sobre la comunicación, sus tipos y profundizamos en el tema del día de hoy, la comunicación oral. Sin embargo, todos aquí sabemos que existen problemas que dificultan este tipo de comunicación, pero también sabemos que esto se debe a diferentes factores, entre estos los externos y lingüísticos. Bueno, Natalia, ¿cuáles son esos factores que dificultan e intervienen en la comunicación oral? Y Gabriela, también cuéntanos cuáles son los errores más comunes que usted considera que comete una persona al momento de hablar y recibir un mensaje. Bueno, Laura, sí es cierto que existen unos factores que obstaculizan el proceso de comunicación oral, pero el día de hoy lo vamos a ir en 3, partiendo de los interlocutores. Estos son los factores externos, los factores internos o los factores lingüísticos. Los factores externos son aquellos que se refieren al lugar donde se lleva a cabo la comunicación, el ambiente o los ruidos que pueden intervenir. Los ruidos son uno de los factores que más intervienen. Por ejemplo, yo hoy me encuentro desde mi casa y aquí intervienen mucho los ruidos externos a mi hogar o los ruidos de las personas que viven conmigo. Los factores internos hacen referencia a las emociones que sienten las personas que se comunican o a las tensiones que pueden existir entre dichas personas. Los factores lingüísticos hacen referencia a las deficiencias que existen al momento de expresarse o de interpretar de las personas que hacen parte de la comunicación. Ok, si hablamos del receptor, la poca capacidad de escuchar con atención y respeto, la deficiencia de comprender el vocabulario y las estructuras sintácticas empleadas por el emisor, la cultura, la educación y los prejuicios son los errores más comunes que tiene una persona al momento de recibir un mensaje. Y si hablamos del emisor, los errores más comunes que tiene una persona al momento de hablar son la poca capacidad con la que cuenta para hacerse entender y explicarse, la utilización de un lenguaje pobre e impreciso, la forma de pronunciación recta y la poca adecuación que tiene entre las palabras que utiliza y las mímicas y los gestos con que las acompaña. Muchas gracias, Natalia y Gabriela. Creo que nos quedó muy claro gracias a sus intervenciones. Y para ir finalizando esta entrevista, María, ¿usted como ser social considera pertinente el buen manejo de la lengua oral? Yo considero que es muy importante una buena expresión oral al momento de comunicarse, puesto que hay que tener en cuenta que la otra persona debe captar con exactitud el mensaje que le queremos transmitir, tratar de tener un buen léxico y un buen manejo del habla, que nuestras palabras tengan coherencia, no es hablar por hablar. Gracias, se merecen un aplauso estas mujeres. A todos nos quedó claro el tema del día de hoy. De verdad, muchas gracias a nuestras invitadas que estuvieron dispuestas a responder estas preguntas. Y para finalizar esta entrevista podemos concluir que la comunicación oral juega un papel fundamental en la sociedad al momento de interactuar con otras personas de nuestro alrededor. Pero para esto es necesario seguir ciertos requerimientos para desarrollar un buen léxico que nos permita eliminar estas dificultades al momento de expresarnos y de comunicarnos. Muchas gracias por su atención, espero que tengan buena tarde y nos veremos en una próxima ocasión para resolver todas sus